dolor puede definirse como una sensación, un estado emocional y sensorial adverso relacionado con el daño en los tejidos o al menos con un potencial daño en los tejidos. En la enfermedad de Parkinson el dolor es muy frecuente, de hecho es uno de los síntomas no motores más frecuentes y afecta entre el 40 y el 80% de los pacientes. El dolor en la enfermedad es muy heterogéneo, por ejemplo, puede ser de tipo muscular, puede estar relacionado a las posturas distónicas, que son cocontracciones de los músculos antagonistas, puede ser un dolor de tipo neuropático relacionado con el daño a los nervios, puede ser también, por ejemplo, de tipo central, que son síndromes dolorosos de características muy variadas y difíciles de caracterizar. Puede estar relacionado a la enfermedad de Parkinson, o puede no estarlo. Por ejemplo, muchos pacientes, además de su enfermedad de Parkinson, presentan artralgias de diferentes, artropatías de diferentes orígenes, y esto no tiene nada que ver con la enfermedad. Pero hay otros dolores que son consecuencia directa de la enfermedad o que incluso en algunos casos pueden estar agravados por la enfermedad. Incluso algunos de estos dolores pueden ser mejorados por el tratamiento dopaminérgico que se usa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, o puede estar incluso empeorado por estos tratamientos. Por esa razón es importante que todos los pacientes que notan estas sensaciones de disconfort, que puede percibirse claramente como dolor o a veces no, que discutan esto con sus médicos. El médico va a evaluar el dolor en los pacientes a través de lo que se llama una historia del dolor, y va a hacer preguntas tales como dónde se ubica el dolor, qué partes del cuerpo duelen, cuándo comenzó el dolor, si hay, por ejemplo, posturas o eventos determinados que agravan o mejoran el dolor, por ejemplo, en qué momentos del día, o si el dolor es continuo o va y viene. Y después se van a utilizar una serie de escalas de medición para evaluar aspectos específicos del dolor. Algunas de estas escalas fueron desarrolladas para el uso en la población general y otras son específicas para la enfermedad de Parkinson. Estas escalas muchas veces son completadas por el mismo paciente y otras veces son completadas por el médico tratante. Respecto al tratamiento del dolor, no tenemos en este momento evidencia sólida y contundente sobre ningún agente. Sin embargo, el primer paso siempre es la optimización del tratamiento dopaminérgico, es decir, de todos los agentes que aumentan el tono dopaminérgico, como ser la levodopa, los agonistas dopaminérgicos o los inhibidores de las enzimas MAO-B o COMT. Esto puede ser tanto como un aumento de la dosis o una disminución de la dosis en relación al tipo de dolor que experimente cada paciente. Si después de este tratamiento el dolor continúa, se pueden usar analgésicos de uso habitual, por ejemplo el paracetamol, conocido por ejemplo marca comercial el Tylenol, y sin embargo la evidencia más sólida sobre la eficacia de estos agentes que contamos actualmente se relaciona con el uso de la oxicodona naloxona en comprimidos de liberación prolongada, y es importante decir que hace poco fue publicado un estudio de fase 2, es decir, todavía está comenzando el estudio de la eficacia de estos medicamentos, el cual otorgó resultados positivos y muy interesantes que sugieren que va a haber otros estudios con estos medicamentos. La toxina botulínica se puede usar en los casos en los que el dolor se relaciona con las posturas distónicas, ya sea tanto por ejemplo, del tronco o de partes aisladas del cuerpo. Y después, en aquellos pacientes que sufran dolor que no sea tratable por agentes farmacológicos, cuando estos se relacionan con las fluctuaciones motoras, por ejemplo con el wearing off o con los fenómenos on-off, se puede ofrecer enfoques neuroquirúrgicos, como puede ser, por ejemplo, la estimulación profunda del núcleo subtalámico.
Hay otros agentes en estudio, por ejemplo la pregabalina y el gabapentin, que han mostrado algunos resultados interesantes, pero nada más que en estudios de tipo caso-control, es decir, faltan estudios clínicos para estos medicamentos, y otra serie de terapias que parecerían muy eficaces, aunque su estudio en este momento es limitado, son las terapias de rehabilitación física, los masajes, la acupuntura y otros tratamientos relacionados.